vosotros y ese tiempo que podemos estar juntos el domingo para alabar al Señor. Muy bien, creo que las hojas van llegando. ¿Hay alguien que necesita todavía una hoja? Mira. Ya tengo. Perfecto. Tengo muy buenas ayudantes. Muy bien. Pues normalmente cuando predico, y también ocurre exactamente lo mismo con Jeremy, nuestra forma habitual de predicar es tomar un pasaje de la palabra de Dios y exponer ese pasaje. No obstante, hoy quiero hacer algo un poco diferente. Más bien hoy vamos a estar en varios pasajes, vamos a ir, digamos, saltando de pasajes. Muchas veces ese tipo de predicación puede abrir la puerta a que la gente primeramente presenta el mensaje como no es, porque a veces personas saltan de un pasaje a otro pasaje a otro pasaje y a veces lo pueden tomar fuera de lugar. También a veces no nos ayuda a comprender el significado del pasaje dentro de su contexto. No obstante, a veces es importante porque nos permite, esa forma de predicar nos permite, pues, tomar una visión más global de la palabra de Dios. Y es lo que pretendo hacer en esta mañana. En las últimas semanas, Jeremy ha estado predicando sobre la suficiencia de la palabra de Dios y yo quería continuar en esa misma miniserie de mensajes y hablar en esta mañana sobre el uso de esa palabra suficiente y poderosa. El pasaje que hemos leído juntos proviene del capítulo 20 de Hechos y es el momento al final de los viajes misioneros de Pablo. Él está a punto de ir a Jerusalén, será preso y será llevado, encarcelado, y después de un tiempo encarcelado allí, apelará a César y lo llevarán a Roma y estará encarcelado en Roma unos años más. Durante los próximos años, su ministerio cambiará radicalmente. Ya no estará viajando, empezando iglesias, compartiendo el evangelio, estará encerrado en diferentes cárceles, camino a Roma, donde dará testimonio ante César. Y Pablo, en el pasaje que hemos leído, habéis notado que él hablaba a los obispos. Pues está hablando con los de Éfeso. Y quería enfocar en este pasaje, en este versículo del versículo 23 del pasaje. Dice, y ahora, hermanos, una vez más está hablando con los pastores, con los ancianos de la ciudad de Éfeso. Dice, os encomiendo a Dios. Qué interesante. Pablo no tiene una idea clara de lo que le va a pasar, pero le han dicho que le van a arrestar, que va a estar preso, y por lo tanto encomienda a estos pastores a Dios. Eso nos da un consuelo muy grande, poder encomendar a las personas que queremos a Dios. Encomendarnos a nosotros mismos al Señor. Saber que Dios es el que está en control. Pero interesante, continúa, y a la palabra de su gracia. ¿Qué es esa palabra de su gracia? Es lo que Dios ha revelado. Entonces, encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Dice, porque esa palabra tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Qué interesante este pensamiento, el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y aquí Pablo dice, yo os encomiendo a la palabra porque la palabra es poderosa. ¿Poderosa para hacer qué? Dos imágenes. La primera imagen es una imagen de la construcción. Tenemos algunos que trabajáis en la construcción, así que ya os echo aquí el cable, ¿no? ¿Qué es sobreedificar?
No se puede sobreedificar directamente a la tierra, no se puede poner bloques sobre la tierra y levantar una casa. El Señor usó esa ilustración, ¿no? Un hombre edificó su casa sobre la arena. Bueno, lo que es una casa sin fundamento, una casa sin cimientos. ¿Y qué pasó con esa casa? Estaba arruinada la casa, era simplemente cuestión de tiempo. Pero aquí Pablo habla de estar sobreedificados. La palabra es poderosa para edificarnos y con un firmamento, un cimiento que es importante. Digo que es un beneficio presente. Cuando yo estoy encomendado a Dios y a la palabra, mi vida será sobreedificada, mi vida estará basada en un fundamento firme. Y luego Pablo usa una segunda imagen. Y daros una herencia con todos los santificados. Bueno, igual esa herencia me he pasado, es un poco plan pirata, pero el pensamiento de un tesoro. La herencia siempre es algo futuro. La herencia es algo que se espera. Y aquí tenemos el pensamiento que no solamente es un beneficio presente, sino es un beneficio eterno. Que Dios quiere sobreedificarnos en base de su palabra para poder darnos una herencia eterna. Ahora, eso es un buen mensaje en sí. Pero quiero avanzar con ese pensamiento, es decir, si la palabra es poderosa para hacer eso, y como hemos estado viendo en las semanas anteriores, la palabra es no solamente poderosa, sino es suficiente y es inerrante, la palabra es perfecta. La gran pregunta que tengo es, ¿y qué estamos haciendo nosotros con esta palabra? Así que digo, voy a entrar en la palabra y ver ese tema. ¿Cuál es el uso de la palabra? Sabemos, eso es la teología, sabemos lo que es la palabra. La palabra es poderosa, la palabra es perfecta, la palabra es suficiente. Pero, ¿y qué estamos haciendo nosotros con esta palabra? Tengo 3 puntos que quiero comentar en esta mañana. Primeramente, quiero hablar del uso de la palabra al anunciarla. Y aquí, en un principio, estos pasajes tienen mucho que ver con lo que estoy haciendo en estos momentos. Pero también se extiende a lo que nosotros hacemos con la palabra cuando compartimos la palabra con otra persona. Ese pasaje de 2 Timoteo nos dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso no es como un 5, ¿vale? Estamos ya en época de exámenes. Eso no es aprobado en ese sentido, sino un trabajador que es aprobado. Aquí dice, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que puede decir, yo he hecho mi trabajo y la he hecho bien. O sea, he hecho todo lo que tenía que hacer en este trabajo. No uno que cuando le pillan y ha estado haciendo recortes para facilitar un poco, luego tiene que avergonzarse y a lo mejor perder su trabajo por hacer mal su trabajo. Dice, tenemos que presentarnos a Dios como obreros aprobados. ¿Y qué dice? Que use bien la palabra. Que use bien la palabra. Pablo continúa con ese pensamiento, por ejemplo, en 2 Corintios, el capítulo 2, versículo 17, cuando hablan de los que falsifican la palabra. Qué triste que había personas que venían y falsificaban la palabra. No es nada nuevo. Desde Edén ha habido uno que quería falsificar la palabra. ¿A que no podéis comer de todos estos árboles? No, podemos comer de los árboles. Es solo del árbol que está en medio que no podemos comer. No moriréis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Estaba falsificando la palabra de Dios. Y hoy en día es triste, pero se puede buscar fácilmente en YouTube y encontrar predicadores
con miles de personas delante de ellos y están falsificando la palabra de Dios. Están diciendo, no, pero no importa. Hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es poderosa, es perfecta y es suficiente. Y al anunciar la palabra de Dios, tenemos que anunciar fielmente lo que dice la palabra de Dios. No solamente falsificar, sino también Pablo usa una palabra aún más fuerte, dos capítulos más adelante, los que adulteran la palabra. No es agradable la imagen. Pero uno que no es fiel a la palabra, uno que hace una escapada, uno que está en dos campos. Tristemente ha habido muchos que han intentado hacer eso, con un pie en la filosofía e intentando mantener otro pie en las escrituras, han enseñado cosas que van en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque querían, de alguna manera, sonar como filósofos. Hay personas que han puesto un pie en la ciencia y un pie en la palabra y han intentado, pues bueno, aquí la Biblia no habla de la verdad porque la ciencia dice, cuidado, nosotros no somos anticiencia. Lo que es la verdad, lo que hay pruebas y se puede demostrar, está de acuerdo con lo que Dios ha dicho en su palabra. Su palabra no contradice realmente lo que es la ciencia. Lo que pasa es que hoy en día hemos perdido un poco la distinción entre las ciencias duras y las blandas. O sea, lo que es la ciencia y es verdad y lo que son las suposiciones en base de lo que imaginamos si es el caso en base de la evidencia. Y hay personas que siguen haciendo esto, siguen adulterando la palabra de Dios porque de alguna manera quieren unir la palabra de Dios con lo que no es la palabra de Dios y están adulterando la palabra de Dios. Tengo que empezar con este punto, aunque quiero avanzar e ir más allá, pero qué importante es que cuando nosotros hablamos de la palabra, bueno, yo desde luego estoy predicando esta parte a mí mismo. Yo tengo que hacer buen uso de la palabra, tengo que tener cuidado que nunca estoy falsificando la palabra y que no estoy intentando adulterar la palabra. Quiero que la palabra de Dios se entienda de manera pura cuando yo anuncio desde este púlpito. Pero cuando salimos todos nosotros de este sitio y hablamos de la palabra, ¿cómo presentamos la palabra? Pues para hacer buen uso de la palabra, ¿qué tienes que hacer? Para poder anunciar correctamente la palabra, ¿qué tienes que hacer? Bueno, el siguiente punto en el mensaje, ¿no? Tenemos que también hablar del uso de la palabra al escucharla. Bien, si en la primera parte he hablado principalmente a mí mismo, ¿no? Que tengo que anunciar correctamente la palabra de Dios. Ahora voy a hablar directamente a vosotros, porque vosotros en estos momentos estáis escuchando la palabra. ¿Qué es el buen uso de la palabra cuando estamos escuchando la palabra? Mirad este pasaje de Efesios 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra, empezamos con oír la palabra. ¿Qué hay que hacer después de oír la palabra? Pablo dice, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Ya veis aquí abajo, se empieza con oír. Pero ¿qué es el buen uso de la palabra? No es solo oír la palabra, es oír y creer. Eso es muy importante que lo recordemos. Venir a este sitio es bueno. Tenemos un poquito de aire acondicionado, tenemos sillas más o menos cómodas, sobre todo después de estar de pie mucho tiempo, nos sentamos y ¡guau! Parece que la silla es buenísima, ¿no? Y estamos en un buen sitio con gente maja. Estamos bien en ese sitio. Sí, pero si venimos a este sitio y solo oímos, no hay ningún provecho para nosotros. Más bien, el oír
tiene que ir mezclado con el creer. ¿Y cuál es el resultado cuando el oír se mezcla con el creer? El resultado dice aquí algo precioso. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa imagen de fuisteis sellados, recordad cómo es cuando ves una vaca. Y esa vaca lleva una marca en su cuerpo. Se marcan las vacas. No es agradable pensar en cómo marcan a las vacas, ¿no? Toman ese hierro con lo que es el símbolo del dueño, del ganadero, lo calientan y ahí marcan la vaca. Esa marca jamás desaparecerá. Esa marca da testimonio para siempre que esta vaca pertenece a esta persona. Esa es la imagen de estar sellados. Pero no con un hierro a rojo vivo, sino con el Espíritu Santo que mora en el corazón. Esa es la marca del creyente. La marca del creyente no es que el domingo por la mañana está en una iglesia. Oye, el domingo por la mañana, ¿dónde debe estar un cristiano? Uno que ha sido rescatado por la sangre de Cristo. Debería estar con sus hermanos alabando a Dios. Eso está claro. Pero la marca del creyente no es eso. La marca del creyente es el Espíritu Santo en el corazón del creyente que da testimonio. Por lo tanto, oír, creer y el resultado es ser sellados. Eso es el propósito de Dios. Yo voy a saltar Hebreos 4 y voy a volver a este pensamiento después de la comida, en el tiempo de sobremesa hoy. Pero avanzo ese pensamiento. ¿Cuál es el buen uso de la palabra cuando estamos escuchando la palabra? Y la respuesta es, debemos oír la palabra y creer la palabra. Y a lo mejor estás escuchando este mensaje y dices, bueno, supongo que creo la palabra, ¿no? Estoy aquí, supongo, pero pregunto, ¿ha habido un momento en que de verdad te has visto pecador ante Dios y has llegado a escuchar la palabra, que la palabra nos condena, nos dice que merecemos el infierno y has llegado al momento de decir, ese soy yo? Yo sí que merezco el castigo eterno de Dios. Siempre me he visto buena persona. Pero la Biblia me cambia la visión de mí mismo y entiendo que yo necesito a Cristo y que lo que Cristo hizo por mí en la cruz es suficiente, que yo lo único que tengo que hacer es confiar en lo que Cristo ha hecho. Pregunto, ¿ese mensaje que has oído, has creído este mensaje? Porque aquí está el tema. Si no ha llegado a este punto, jamás vas a hacer uso correcto de la palabra de Dios. Estás haciendo uso incorrecto de la palabra de Dios. Bueno, vamos a avanzar. Un tercer uso de la palabra de Dios es el uso de la palabra al leerlo. Ahora, lo he hecho sinceramente para mantener estos puntos paralelos. Entendemos que en la iglesia primitiva no tenían el lujo de leer la palabra de Dios en sus casas. No existían libros, por lo tanto, memorizaban la palabra, rezaban la palabra a sí mismos, o sea, estaban en la palabra, pero no tenían la ventaja que nosotros tenemos de leer la palabra, de incluso de llevar la palabra de Dios en todo momento con nosotros. En cualquier momento podemos abrir una aplicación y leer la palabra de Dios o incluso escuchar la palabra de Dios. Pero quiero hablar de 4 imágenes del buen uso de la palabra de Dios que están en la palabra. Entonces he puesto una imagen aquí, igual ya estáis adivinando lo que son estas imágenes, pero vamos a entrar en los pasajes. Primeramente, voy a decir, la primera imagen es agarrar la palabra de Dios. Yo voy a empezar primeramente con Lucas 4:42, del ministerio de Jesús. Jesús estaba ministrando y nos dice que llegaban las personas y dice, y le detenían para que no se fuera de ellos. Qué curiosa la imagen, ¿no?
Jesús dice, bueno, me voy, y la gente dice, no, 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 no puedes irte, te tienes que quedar. ¿Qué es lo que hacen? Le agarran al Señor Jesús para decir, no puedes, no se nos puede escapar este. Lo que pasa es que la voluntad del Señor no era solamente estar en un sitio, sino que Él tenía un ministerio que tenía que viajar y continúa este ministerio. Ahora, volvemos atrás a un momento, a 1 Corintios 15, versículo 2, donde leemos estas palabras, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. En griego es exactamente la misma palabra, aunque nosotros estamos viendo aquí en castellano que son dos palabras distintas, pero vamos a volver a leer ese pasaje de otra manera, es decir, por el cual asimismo, si agarráis, si detenéis, si tenéis la palabra en las manos que os he predicado, sois salvos. La primera imagen del uso de la palabra es la imagen de echar mano y decir, no quiero que se me escape la palabra. Y yo pregunto, ¿nosotros tenemos esa relación con la palabra? Oye, estamos hablando de la perfecta, suficiente, poderosa palabra de Dios. Nosotros tenemos ese pensamiento de que no quiero que se me escape. Yo la quiero agarrar porque es sumamente importante para mí. O más bien, estamos un poco como, bueno, no encuentro la Biblia, se me ha perdido, no la he visto en 3 semanas, pero ya aparecerá. Eso no suena una reacción coherente teniendo entendimiento que tenemos sobre lo que es esta palabra. Más bien deberíamos agarrar la palabra para que no se nos escape. La segunda imagen la tenemos en Tito 1:9, donde Pablo dice a Tito que el obispo debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aunque este texto habla al anciano, creo que es perfectamente aplicable también a lo que es cada cristiano. Todos debemos retener la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es esa imagen exactamente? De hecho, si estáis pensando en el pasaje anterior, en 1 Corintios, también utilizó la misma palabra retener, ¿no? Pero aquí tenemos otra imagen cuando vemos Lucas 16:13, otro pasaje en que vemos esa misma palabra, y el Señor enseña que ninguno puede servir 2 señores. ¿Qué dice? No puede servir a 2 amos, sobre todo que están enemistados, enfrentados. ¿Por qué? Dice, al final vas a tener que escoger. O vas a amar a uno y despreciar al otro, o vas a estimar al uno y menospreciar al otro. Esa palabra estimar, una vez más, tiene la misma imagen de tomar en las manos, o mejor dicho, tomar entre los brazos. Por eso usa la palabra abrazarla. Ese va con amar. Amas y abrazas a uno y desprecias o desestimas y sueltas al otro. Hay algo muy, muy importante, muy, muy especial en un abrazo. Un abrazo comunica un mensaje. Siempre me río un poco porque en Estados Unidos, no sé de dónde vino eso, pero se empezó a hacer abrazos a medias. Que llegas a una persona, me ha ocurrido varias veces en este viaje, ¿no? Veo a una prima que no he visto y voy para darle un abrazo y me hace eso. Hola. Y te dan así y claro, tú entras así de cuerpo y de repente, hola. Bueno, hay temas culturales, ¿no? Que cuando tienes una conversación con una persona ahí, te pones a 2 metros. Y no por COVID, ni porque no te has cepillado esta mañana, es que se pone esa distancia. Pero hay algo bonito de un abrazo, de cuando 2 personas se funden en un abrazo y se nota el cariño,
Y el Señor, en su palabra, aplica ese pensamiento a la palabra. O sea, una cosa es agarrar la palabra y decir, yo no quiero soltarla, no quiero perder lo que hay aquí. Otra cosa es abrazarla y decir, esto es precioso para mí. Oye, ¿escuchar la palabra es algo precioso para ti? Espero que sí. Espero que no sea sencillamente un tema de, bueno, tengo que leer. Bueno, sí. Bueno, aquí mismo, venga, voy a leer 2 o 3 versículos. Esa actitud no es la actitud de uno que entiende lo que es la palabra de Dios. Más bien deberíamos entender lo precioso que es tener la palabra de Dios. Y debe ser una reacción de incluso abrazar la palabra de Dios. La tercera imagen que encuentro se encuentra en Filipenses 2:16. Asidos de la palabra de vida. Pero una vez más, dices, David, asidos casi parece más el abrazo. Bueno, sí, pero tenemos que entender el lenguaje original del Nuevo Testamento. Esa palabra que se traduce asidos se encuentra en Hechos 3:5. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Os suena la historia? Claro, cuando hacemos estos saltos de pasajes, tenemos que un poco hacer memoria para recordar cuáles son las historias que estamos leyendo. Eso es Pedro y Juan que suben al templo y hay un pobre que está ahí en la puerta, cojo, que no puede levantarse y está pidiendo dinero. ¿Y qué dice Pedro? No tengo ni plata ni oro. Vaya forma de empezar. Sí, pero dice, pero lo que tengo te voy a dar. Realmente el pensamiento es, yo tengo algo incluso mejor que lo que sería plata y oro. Si yo te echo una moneda, te sirve igual para hoy, pero yo tengo una cosa para darte que te puede servir no hoy, sino todos los días de tu vida. Y este hombre nos dice que cuando escuchan estas palabras les queda atento. La idea es de mirar fijamente, de estar ahí presente, con los ojos clavados, porque dice, me van a dar algo y no quiero mirar en la otra dirección y perder lo que tienen estos. Ahora vuelvo al pasaje de Filipenses. Mirando fijamente a la palabra. Se ha traducido asidos de la palabra, pero el pensamiento es de mirar fijamente en la palabra de vida. ¿Por qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Cuando nosotros empezamos a mirar fijamente en la palabra, empezamos a indagar en la palabra, empezamos a mirar de cerca los detalles de la palabra, Dios hace su obra en nuestra vida. Y pregunto, ¿nosotros miramos fijamente en la palabra? ¿Estamos atentos a la palabra? Hay veces que me pongo a leer y de repente, bueno, la mente es impresionante, ¿no? No hay nada como estar leyendo la palabra para poder recordar todo lo que no hiciste ayer y todo lo que tienes que hacer hoy. Estás ahí leyendo y de repente pasa la página y de repente dices, ni sé lo que estoy leyendo. Es que se me fue la mente. Qué bonito es cuando empezamos a mirar fijamente la palabra. Estamos inmersos en la palabra, estamos concentrados y el mensaje de la palabra empieza a inundar nuestro corazón. Eso es el pensamiento aquí. La cuarta y última imagen que tengo es de 1 de Juan 2:14. Esa palabra dice a los jóvenes. Si recordáis este pasaje, habla a los padres, a los jóvenes y a los niños. O sea, y entendemos que está hablando a los creyentes que están en diferentes fases de sus vidas. Pero habla a los jóvenes y dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. También tenemos ese mismo pensamiento en otro pasaje, en Colosenses 3, donde dice que more la palabra de Dios en abundancia en vuestra vida. Pero esa palabra permanecer o morar
tiene que ver con abrir la puerta. Por eso he buscado esta imagen de abrir la puerta. ¿Recordáis la historia cuando Jesús iba camino a Emaús? La misma noche de la resurrección. Va caminando con estos dos que van conversando y qué bonito, Jesús se mete en la conversación. Jesús se acerca y dice, ¿de qué estáis hablando? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Qué? Cuéntame. Y dice, parece mentira. Es que todo el mundo sabe de esto. ¿Cómo no sabes tú? Pero ahí hablando con ellos, empieza a abrir las escrituras, empieza a exponer las escrituras. Y de repente, ¿qué dicen después los hombres? ¿No ardían nuestros corazones en nosotros mismos mientras hablaba? Es que hay algo precioso de lo que está... Entonces, cuando de repente llega a su salida de la autovía, no es la autovía, pero llega a su salida y Jesús dice, ¿os vais ya? Bueno, venga, hasta luego. Dice, no te vayas. Yo imagino que si Jesús hubiera dicho, no, es que tengo que continuar, yo imagino que estos dos hubieran dicho, venga, continuamos también. Yo sé que nuestra casa está ahí, pero da igual. Pues continuamos. ¿Pero qué decían? Mas ellos le obligaron a quedarse. Esa es la misma palabra que se traduce aquí, permanecer. Diciendo, quédate, permanece con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y entró pues Jesús a permanecer con ellos, a quedarse con ellos. Esa imagen es preciosa, la imagen de abrir la puerta, a que tenemos cuidado con la puerta de nuestra casa. Tenemos cuidado a quién abrimos la puerta de nuestra casa. Y es bueno tener cuidado. Yo recuerdo una vez abrimos la puerta de nuestra casa para 2 semanas, para que una persona se quedara con nosotros 2 semanas. 3 meses y medio más tarde, qué peligro. Y el día que dije, bueno, el día que Maribel me dijo, tienes que decirle ya, que tiene que irse. Ya son 3 meses. Bajé para conversar con él y digo, ¿podemos hablar? Y me dijo, sí, y te quiero decir algo. O sea, antes de poder yo empezar a decir, te quiero decir algo. Estoy tan contento de estar con vosotros porque sé que jamás me vais a echar de vuestra casa. Y digo, bueno, ya que has sacado el tema, te tienes que ir. Es complicado. Cuando abres la puerta, miramos mucho a quién permitimos en nuestras casas y hacemos bien. Pero pregunto, ¿has abierto la puerta de tu corazón a la palabra de Dios? Porque esa es la imagen. La palabra de Cristo debe morar con abundancia en tu corazón. ¿Por qué? Porque abres la puerta de par en par para que la palabra de Dios pueda formar y cambiar nuestra forma de ver las cosas. Son 4 imágenes poderosas. La imagen de agarrarla, de abrazarla, de mirarla y de hospedarla en nuestras vidas. Y yo pregunto esto porque estaba escuchando los mensajes mientras estábamos fuera y digo, qué preciosas verdades que hemos tenido ahí y buenas aplicaciones, pero me pregunto, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? Dios nos ha dado su palabra perfecta y suficiente, que es poderosa. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Empiezo primeramente con lo que hemos hablado. Oye, ¿tú has hecho más que oír la palabra? ¿Has llegado a creer lo que Dios ha dicho en su palabra? Oye, abro esta invitación otra vez porque es sumamente importante. No quiero que nadie vaya al juicio final diciendo, pero yo, es que yo iba a aquella iglesia. Oír la palabra en sí es bueno, pero si no va acompañado con la fe, realmente es inútil. Realmente es peor oír y no creer que no oír.
No lo digo para que no vengas a escuchar. Digo para que escuches y pongas tu fe en el mensaje de la palabra. Y si estás aquí y dices, mira, David, yo no lo tengo claro. Yo no estoy seguro si realmente he llegado a poner mi fe en esa palabra. Pues habla conmigo, habla con una persona con quien tienes mucha confianza, porque es sencillo, es poner tu fe en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz y es llegar a ser sellado con el Espíritu Santo, tener ese cambio de corazón que es el Evangelio. Pero quiero también hacer esta aplicación. ¿Qué uso estás dando a esta palabra? ¿Qué uso estás dando a la palabra? Esas imágenes, ¿realmente puedes decir que sí, la estoy agarrando, la estoy abrazando, la estoy mirando fijamente, la estoy hospedando en mi vida? ¿Puedes decir eso? Hoy estamos a medio año. Ese es el momento que, claro, igual en enero, cuando empezamos con el tema de la lectura bíblica, igual muchos estabais, sí, yo quiero leer la Biblia. Pero igual en las últimas semanas, los últimos meses, las cosas se complican y quizás ha caído un poco en desuso tu Biblia. ¿Es el caso? Pues te animo. Haz buen uso de la palabra. Entra en la palabra. Dices, David, es que estoy muy atrasado en el... Da igual el plan. Entra en la palabra. Si quieres, entra hoy en donde estamos en la lectura. Si no sabes dónde leer, entra donde estamos hoy en la lectura. Igual vuelves y retomas de donde lo dejaste. Bien, pero busca estar en la palabra y no solamente estar, sino estar como hemos visto en esta mañana, agarrándola, abrazándola, mirándola y hospedándola. No dejes que esa excusa de que, bueno, se me complicó todo, te siga robando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere, recordáis al principio, Dios quiere sobreedificarte y Dios quiere darte una herencia. Que el Señor siga edificando en tu vida ya, que siga preparando esa herencia para ti, que la palabra de Dios es poderosa para entregar. Y finalmente termino con ese pensamiento. ¿Cómo anuncias tú la palabra? Si estás en la palabra, como debemos estar en la palabra, ¿estás compartiendo con alguien más sobre lo que dice la palabra? Hagamos buen uso de la palabra como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Qué bonito ese pensamiento de poder tener la cabeza en alto. No para decir que soy perfecto, sino para decir, yo he aprovechado las oportunidades y he compartido la palabra. Yo estoy en la palabra, entiendo la palabra, he creído la palabra y comparto la palabra. Este es el buen uso de la palabra. Oh Señor, venimos ante ti y primeramente tenemos que confesar quién podría haber hecho un uso perfecto de la palabra. Tu palabra es suficiente, es perfecta, es poderosa y ninguno de nosotros hemos aprovechado al máximo tu palabra. Pero Señor, pedimos ayuda para poder hacer buen uso de la palabra. No queremos avergonzarnos. Y pido, Señor, por favor, que sigas obrando en nosotros, que seamos fieles en estar en la palabra todos los días, buscar la comunión contigo por medio de la palabra, no solamente leer la palabra, sino orar la palabra y dejar que la palabra cambie nuestra forma de pensar. Debemos dejar que nuestra mente esté moldeada por tu palabra. Pido, Señor, por esta congregación, mi mayor deseo por esta congregación, para esta congregación es que seamos conformados a la palabra, que pensemos la palabra. Pido, Señor, fuerza para poder anunciar la palabra, que seamos valientes, que abras puertas delante de nosotros y que nosotros
aprovechemos estas oportunidades y que anunciemos fielmente tu palabra. Señor, si hay alguna persona escuchando este mensaje que todavía no ha puesto su fe, todavía no ha llegado a hacer más que simplemente oír la palabra, pido por favor que hagas esta obra de salvación en su corazón para que pueda llegar a Cristo, experimentar esa vida nueva en Cristo que nos anuncia el Evangelio. Pido esto, Señor, para que tú seas exaltado en todo. Amén.